Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Carl Jung. No estás perdido. Estás evitando mirar algo. ¿Y si todo este tiempo no ha sido confusión, sino evasión? ¿Cuánto de tu vida es realmente tuya? Y hay una razón por la que no quieres saber la respuesta. Hay algo en ti que ya lo sabe. Lo sientes, pero no lo dices. Sigues adelante como si no existiera, pero está ahí. Esa incomodidad constante. Ese pensamiento que aparece justo cuando te quedas en silencio. Ese vacío que intentas llenar con ruido. No es casualidad. No es que no tengas claridad. Es que no quieres verla. Porque verla implica perder algo. Y tú lo sabes. Has construido una vida que parece estable. Pero hay grietas. Y las ignoras. No porque no las veas, sino porque sabes exactamente lo que significan. La esperanza te incomoda. No porque no creas en ella, sino porque implica riesgo. ¿Y tú? Llevas tiempo evitando arriesgar. Dices que quieres cambiar, pero repites lo mismo. Dices que quieres algo diferente, pero eliges lo familiar. No estás atrapado. Estás cómodo en lo que te destruye. Y eso es más difícil de aceptar. Porque entonces ya no hay excusas. No es el tiempo. No son las circunstancias. No son los demás. Eres tú, el que está postergando su propia vida. Y lo sabes. Hay algo que estás evitando. Algo que, si lo miras de frente, cambia todo. Pero no quieres. Porque implicaría dejar de ser quien eres ahora. Y aunque no te guste tu vida, te da seguridad. Es predecible. Es conocida. No duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco te deja avanzar. Estás en ese punto extraño, donde no estás bien, pero tampoco estás dispuesto a romperlo todo. Y ahí es donde la esperanza se vuelve peligrosa, porque la esperanza no es cómoda. La esperanza exige. La esperanza te obliga a ver lo que podría ser y compararlo con lo que es. Y esa comparación duele, porque expone todo lo que has evitado. No te falta tiempo, te falta coraje. Y eso no te gusta escucharlo. Prefieres pensar que aún no es el momento, que más adelante, que cuando tengas más claridad. Pero la claridad ya está ahí. Solo que no quieres asumir lo que implica. Porque cambiar no es empezar algo nuevo, es abandonar lo que ya no funciona. Y tú sigues aferrado a hábitos, a relaciones, a versiones de ti que ya no encajan. Pero te dices que es lo correcto, que es lo lógico. Aunque en el fondo sabes que no es verdad. La máscara no engaña a otros, te engaña a ti. Y la llevas puesta tanto tiempo que ya olvidaste cómo es quitártela. Te adaptaste, te acomodaste, te convenciste. Pero hay momentos en los que algo se rompe. Pequeños instantes donde la verdad se filtra. Y ahí es cuando te incomodas, cuando te cuestionas, cuando sientes que algo no encaja. Pero haces lo de siempre. Te distraes, te ocupas, te llenas de ruido. Porque el silencio revela demasiado. Y tú no quieres escuchar. No todavía. Porque hay una parte de ti que sabe que si lo enfrentas, no hay vuelta atrás. No podrías seguir fingiendo. No podrías seguir viviendo igual. Y eso es lo que realmente te asusta.
No el cambio, sino lo que tendrías que dejar. La vida que quieres exige una versión de ti que estás evitando. Y cada día que pasa, esa distancia crece. Lo sientes, aunque no quieras admitirlo. Y aquí es donde aparece la contradicción. Quieres avanzar, pero no quieres incomodarte. Quieres resultados, pero no quieres arriesgar. Quieres sentirte vivo, pero sigues anestesiado. No es falta de capacidad, es resistencia, es miedo disfrazado de lógica. Y lo más peligroso es que te has vuelto bueno justificándolo. Te dices que es prudencia, que es estrategia, que es paciencia, pero no lo es. Es evasión. Y la esperanza te expone, porque te muestra lo que podría ser si dejaras de esconderte. Y eso es demasiado. Por eso la evitas. Por eso te conformas con menos. Por eso te dices que está bien así. Pero no lo está. Y lo sabes. Lo peor no es que estés perdido. Lo peor es que sabes exactamente dónde estás y sigues sin moverte. Y eso no es falta de dirección. Es miedo a avanzar. No es que no sepas qué hacer. Es que sabes exactamente qué hacer y lo estás evitando. Esa decisión que llevas postergando. Esa conversación que no has tenido. Ese cambio que sabes que necesitas. No es confusión. Es resistencia. Porque decidir implica perder. Y tú no quieres perder. Quieres avanzar sin soltar. Quieres cambiar sin romper. ¿Quieres una nueva vida? Sin dejar la anterior. Pero así no funciona. No puedes cruzar el abismo sin dejar atrás la orilla. Y tú sigues ahí, mirando, pensando, analizando, imaginando. Pero no saltas. Porque en el fondo, no confías. No en el mundo, en ti. No confías en tu capacidad de sostener el cambio. Por eso te quedas. Por eso repites. Porque lo conocido, aunque duela, es seguro. Y lo desconocido, aunque te libere, te asusta. Entonces eliges lo que ya conoces, incluso si te destruye. No estás atrapado, estás condicionado. Y ese condicionamiento no es externo, es interno. Es una narrativa que llevas repitiendo tanto tiempo que ya no la cuestionas. Así soy yo. No puedo cambiar. No es tan fácil. Pero no son verdades. Son excusas bien estructuradas. Y te las crees. Porque te protegen. Te mantienen en un lugar donde no tienes que enfrentarte a lo que realmente eres. Porque si lo hicieras, tendrías que actuar. Y actuar implica riesgo. Ahí está la clave. La esperanza no es pasiva. La esperanza no es esperar. La esperanza es un riesgo. Y tú has confundido esperanza con ilusión. Te dices que todo va a mejorar, pero no haces nada distinto. Te repites que algún día será diferente, pero sigues igual. Eso no es esperanza. Eso es evasión emocional. Es anestesia. Es una forma elegante de no moverte. Porque moverte te expone. Te obliga a fallar, a equivocarte, a enfrentarte contigo mismo. Y eso es lo que realmente evitas. No el fracaso, sino la confrontación. Porque cuando fallas, ya no puedes culpar a nadie. Se acaba la narrativa, se acaba la excusa. Y quedas tú, frente a ti. Sin máscara, sin distracciones, sin historia. Solo tú. Y eso es incómodo. Por eso llenas tu vida de ruido,
redes, contenido, distracciones constantes. No porque te interesen tanto, sino porque te ayudan a no pensar. Porque pensar te lleva a sentir, y sentir te lleva a recordar, y recordar te lleva a ver, y ver cambia todo. Por eso te mantienes ocupado. Por eso dices que no tienes tiempo. Pero no es tiempo lo que te falta. Es disposición para enfrentarte. No te falta claridad. Te falta honestidad. Hay algo que estás evitando. Y cada vez que lo ignoras, refuerzas el patrón. Te vuelves más experto en huir, más eficiente en distraerte, más convincente en mentirte. Y eso te aleja más de lo que quieres, más de lo que podrías ser. Pero lo haces igual, porque el cambio real no es cómodo, no es motivador, no es bonito. Es caótico, es incierto, es incómodo. Y tú has aprendido a evitar todo eso, a buscar estabilidad, control, seguridad. Pero esa seguridad tiene un precio. Te estanca, te apaga, te reduce, te convierte en una versión limitada de ti mismo. Pero al menos no duele tanto. O eso te dices. Porque en realidad sí duele. Solo que es un dolor silencioso, constante, familiar. Ese que ya normalizaste. Ese que ya no cuestionas. Pero está ahí. En cada decisión que no tomas. En cada oportunidad que dejas pasar. En cada vez que eliges lo fácil sobre lo necesario. No es que no puedas. Es que no quieres pagar el precio. Porque sabes cuál es. Y no estás dispuesto. Aún. Pero el tiempo no espera. Y cada día que postergas, refuerza la versión de ti que estás intentando dejar atrás. Te conviertes más en lo que no quieres ser y menos en lo que podrías ser, sin darte cuenta. Porque el cambio no ocurre de golpe, ocurre en lo que haces todos los días. Y tú estás repitiendo, repetición tras repetición, día tras día, pensamiento tras pensamiento, sin cuestionar, sin romper, sin decidir. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ya lo sabes. Sabes que estás estancado. Sabes que podrías hacer más. Sabes que estás evitando algo. Pero eliges no verlo. Porque verlo te obliga a actuar. Y actuar te expone. Te deja sin excusas, sin historias, sin justificaciones. Solo tú y lo que haces. Y eso pesa. Porque entonces ya no puedes decir algún día. Porque ese día es hoy. Y lo estás dejando pasar. Otra vez. La esperanza no es cómoda. La esperanza es confrontación. Te muestra lo que podría ser y te pregunta por qué no lo es. Y tú no quieres responder, porque la respuesta no te gusta, porque la respuesta eres tú. No estás donde quieres, porque no has hecho lo necesario para estar ahí. Y eso duele, porque rompe la narrativa, rompe la ilusión, rompe la historia que te cuentas para sentirte bien. Pero es verdad, y lo sabes, lo sientes, aunque no quieras admitirlo. La vida que llevas es el resultado de lo que repites, no de lo que deseas. Y tú repites lo que te mantiene cómodo, aunque te limite, aunque te apague, aunque te aleje. Porque el cambio real requiere que dejes de ser quien has sido. Y eso es lo que más te cuesta. No cambiar tu vida, sino cambiarte a ti. Miras tu pantalla más de lo que te miras a ti. Deslizas,
consumes, observas vidas que parecen avanzar, mientras la tuya se mantiene igual. Y te dices que es entretenimiento, pero no lo es. Es evasión. Es una forma silenciosa de no enfrentarte, porque mientras estás ahí, no tienes que pensar en ti, no tienes que cuestionarte, no tienes que sentir, solo consumes. Y el tiempo pasa, sin que te des cuenta, sin que te afecte, en apariencia. Pero sí lo hace, porque cada momento que eliges distraerte, es un momento que eliges no cambiar. Y eso se acumula, día tras día, decisión tras decisión. Te conviertes en espectador de tu propia vida, viendo cómo podría ser, sin hacer nada para que lo sea. Y lo justificas. Estoy cansado. Necesito desconectar. Luego lo hago. Pero ese luego nunca llega, porque no es falta de tiempo, es falta de decisión. No estás ocupado, estás evitando. Y lo sabes, aunque no quieras admitirlo. Te escondes en lo superficial para no tocar lo profundo, porque lo profundo incomoda, revela, expone. Y tú has construido una vida donde no tienes que ver eso, donde puedes seguir funcionando sin enfrentarte. Pero eso tiene un costo. Pierdes conexión contigo, con lo que quieres, con lo que podría ser. Te vuelves automático, predecible, repetitivo. Y lo aceptas, porque es más fácil que cambiar. Pero no es neutral. Te está moldeando, te está definiendo, te está alejando, sin que lo notes. Porque no es un golpe fuerte, es un desgaste lento, constante, silencioso. Ese es el peligro. No el fracaso, sino la normalización de una vida que no te llena, de decisiones que no te representan, de una identidad que no elegiste, pero sostienes, porque cambiarla implica riesgo. Y ahí vuelve la esperanza, no como ilusión, sino como confrontación, porque la esperanza real te obliga a elegir, te obliga a moverte, te obliga a dejar de ser quien eres para convertirte en quien podrías ser. Y eso da miedo, porque no hay garantías. Porque no hay seguridad, porque no sabes qué pasa después. Pero sí sabes qué pasa si no haces nada. Y aún así, te quedas. Porque el miedo a perder es mayor que el deseo de cambiar. Y ahí es donde te traicionas. Ahí es donde eliges lo conocido sobre lo necesario. Ahí es donde decides no decidir. Y eso también es una elección, aunque no lo quieras ver. Cada día que no haces nada distinto, estás eligiendo quedarte igual. Y cada día que eliges quedarte igual, te alejas más. Más de lo que quieres. Más de lo que podría ser. Pero lo toleras. Porque ya te acostumbraste. Porque ya lo normalizaste. Porque ya no lo cuestionas. Y ese es el verdadero problema. No que estés perdido, sino que dejaste de buscar. No que no puedas cambiar, sino que dejaste de intentarlo. No que no haya esperanza, sino que no estás dispuesto a correr el riesgo. Porque la esperanza no es un refugio, es un salto. Y tú sigues en el borde, mirando, pensando, postergando, sabiendo, sin moverte. Y lo más incómodo es que después de todo esto, sigues teniendo la opción de hacer lo mismo. Cerrar esto, seguir igual, volver a lo de siempre.
porque nada te obliga a cambiar. Esa es la verdad. Nadie va a venir. Nada va a pasar. No hay momento perfecto. No hay señal. Solo estás tú y lo que decides hacer con lo que ya sabes. Y ahora que lo viste, ya no puedes dejar de verlo.